año, 4 meses y 15 días duró la investigación. Las policías tomaron cerca de 120 entrevistas. Se hicieron 6 excavaciones simultáneas. Usaron modernas máquinas para ver qué había debajo del suelo. Rastrearon en canales, cerros y lagunas. Todo un despliegue que parecía no tener fin hasta ahora. El cuerpo de Fernanda Damaris Maciel Correa apareció y estaba donde toda su familia y seres cercanos siempre dijeron: en la bodega de la calle Yaima, sí, a menos de una cuadra de la casa donde vivía con su mamá. ¿Cómo es posible entonces que después de tanto tiempo buscándola, nadie haya dado con ella? ¿Por qué se hicieron tantos peritajes en la famosa bodega que no arrojaron ningún resultado concreto? ¿Cuál es el motivo que hizo que las policías revisaran por 6ª vez este lugar para ahora sí encontrar algo? Usted debe tener su opinión al respecto, así como también los especialistas. Y claro, la familia de Fernanda, ellos sí que son tajantes, al igual que su abogado. ¿No cree que hay errores en la investigación? Mira, a priori, viéndolo de esa forma, yo no lo voy a llamar errores. Puede ser negligencia, puede ser falta de profesionalidad, mil cosas. Pero quiero ser preciso, cuando revise los antecedentes yo les voy a comentar, voy a ser el primero en hacer el mea culpa en lo que corresponda. Me hace un ruido esa situación. Al menos lenta la investigación. No, o sea, ¿por qué decir? Mira, se demora 1 año, 4 meses en encontrar un cuerpo en el mismo lugar donde estuvo siempre. Es altamente posible que estemos en presencia de errores garrafales en esta investigación. Y ojo que no serían ni 1 ni 2. Son muchísimos los factores que pudieron hacer que la investigación no avanzara como todos esperaban, manteniendo a toda una familia con el alma colgando de un hilo, desesperados y aterrados por no saber qué pasó realmente con la esfera. Estos son los errores en la investigación del caso de Fernanda Maciel. 100 entrevistas útiles. Este debe ser él, o si no uno de los aspectos más complejos, porque todos vimos los amplios y reiterados operativos tras cualquier pista que pudiera dar un indicio respecto del paradero de Fernanda. Pudimos ver en vivo cómo entraban una y otra vez a distintas casas, cómo la losa del hogar de Petersen estaba rota, como habían excavado en la casa de al lado de la bodega, incluso a otra vecina, pero donde se ponían los esfuerzos era en la famosa bodega. Un lugar que no pasaba los 80 pasos desde la cama de Fernanda. Un trayecto que no debe durar más de 1 minuto caminando. Pocos metros, pero mucho movimiento. Por una información de último minuto. ¿Por qué? Porque a este sector ha llegado la Bocar, Lutopos y CEP. ¿Para qué? Para realizar ciertas pericias, muchas pericias para intentar dar con el paradero de Fernanda. Los sondeos en la bodega fueron totalmente impresionantes, un nivel de despliegue pocas veces visto en nuestro país y que quizás haya sido utilizado solamente en un caso como este. Lo vimos 1, 2, 3, 4 veces y quizás cuantas más sin que haya sido televisado. Los topos, expertos en georreferencias, en escanear subterráneamente, no dieron con alguna pista concreta. Porque si lo hubiesen hecho, o si sabían algo, debería haberse sabido antes, al menos por el respeto a la familia. Si Carabineros fue al lugar, si la PDI llegó también a esta zona, si fueron los topos a esta bodega, si llevaron radares, hicieron numerosas excavaciones, ¿no habrá sido un error no haberla encontrado antes? Esa es la misma pregunta que yo me hago. Primero, este cuerpo lleva prácticamente desde que ingresó a ese lugar, o sea, 1 año, 4 meses en ese lugar. Si sabía algo, mi pregunta es, ¿hacer sufrir a una familia por ese tiempo? Hace un símil con lo que ocurrió con la reunión con el fiscal nacional. Fíjense que el mismo día, o sea, el día anterior, la reunión con el fiscal nacional, se va a Carabineros al lugar y revisa nuevamente esa bodega y creo que ya con esa eran 6 veces. Hoy voy a tener acceso a la carpeta, por lo tanto voy a conocer exactamente las fechas, los lugares y las intervenciones que la policía hizo en esa bodega. Fernanda estaba tan cerca, pero tan lejos. ¿Fernanda era muy menudita? Entenderán que además el tamaño de la víctima, que era extraordinariamente pequeñita, de haber sido de 1,50 m, estaba en posición fetal. Por lo tanto, el espacio que ocupaba en la tierra no debe haber alcanzado el metro de largo por
70 centímetros de ancho. Ella era muy menudita, por tanto el lugar era pequeño. Cuando yo vi la ubicación de Fernanda, sentí como que si se tratara de un niño lo que habíamos encontrado. Estas son palabras que al menos hicieron caer a muchos de sus sillas. ¿Que Fernanda era muy pequeña para ser encontrada? Da la sensación de una explicación un tanto apresurada en el juicio y que claramente uno podría cuestionar en cómo se hace el trabajo y si realmente es tan difícil encontrar a alguien, porque más allá de los 700 metros de terreno, fueron 16 meses de búsqueda. Entonces, en 16 meses, en 64 semanas, en 450 días de investigación, ¿no se alcanzó a revisar por completo el área de la bodega? Considerando además que estaba a 70 centímetros, ni siquiera un metro debajo de tierra. Entonces, ¿por qué se hicieron tantas excavaciones y sin resultado alguno? Al mismo tiempo que existieron 6 excavaciones, también les quiero informar que existieron más de 100 declaraciones que se tomaron, se revisaron más de 15 sitios de eriazo. ¿Por qué? Porque se estaba trabajando con una inteligencia, se estaba trabajando a través de un método científico. Puede que efectivamente el terreno sea muy grande, puede que quizás las máquinas no estaban a punto, pero si hasta los topos, que son especialistas en temas subterráneos, no dieron con algo, finalmente uno termina llenándose de dudas. La posición fetal, que es otro de los factores a considerar, ¿habrá influido realmente? Bueno, será una respuesta que se formule en el debate técnico especializado. Los dichos de la fiscal entregaban detalles que muchos intuían, pero que no se podían confirmar. Hagamos una especie de analogía. Si esto fuera un puzzle, diríamos que la pieza que faltaba estaba debajo de todas las otras. Las pistas falsas. Sin lugar a dudas que durante estos 16 meses nos llenamos de pistas falsas, de pasos en falso, de fantasías, hipótesis espirituales y quizás podríamos decir que hasta de un montón de tiempo perdido, por decirlo menos. El mapa de la verdad parecía que nadie lo tenía, y si alguien lo poseía, lo tenía guardado bajo 7 llaves. Muchas rutas se trazaron, pero ninguna tenía un final revelador. Se acercaron videntes, se analizaron los más de 8 perfiles de Fernanda en redes sociales, se entrevistó a amigos, familia, personas que podían saber algo al respecto. Los resultados y la esperanza disminuían, mientras que la desesperación aumentaba. Lo decía la misma mamá de Fernanda Maciel. No encontré nada, ya, pero si vienen y me dicen vamos, yo voy, pues, porque imagínate si no voy. Yo me voy a quedar con eso aquí clavado y si estaba ahí o si había algo. Nada los conformaba y cuando había vacas flacas de rastreo, investigación y pistas, todo servía para alimentar la ilusión de encontrar a Fernanda. Aferrarse incluso a la posibilidad de haberla visto en Argentina. Paula cruzó la cordillera con una vaga pista. ¿Quién no lo habría hecho cuando no hay nada más? Y bueno, llegó finalmente hasta una supuesta esquina donde la habrían visto haciendo malabares. Lo cierto es que ni en las pistas de Pedro, Juan y Diego, que hacían referencia a haberla visto por una u otra esquina, eran reales. Datos verídicos, pocos. Pistas falsas, muchas. Petersen, de sospechoso a víctima. No me diga que alguna vez no llegó, aunque sea a pensar mínimamente, que Luis Petersen tenía algo que ver en todo esto. Distintos especialistas en el ámbito de la investigación policial ponían sus serias dudas en sus dichos, como estos. La gente igual, yo sé que es libre de pensar lo que ellos desean, ¿cachai? Y a mí incluso no me incomoda que ellos, si llegan a pensar, lo vuelvo a repetir, que yo puedo ser el principal sospechoso. Pero como te digo, tú mismo lo dijiste, yo estoy tranquilo porque yo siempre he sido transparente con toda la gente que me está viendo en la televisión, porque yo no saco nada con mentir y menos le haría daño a mi hija, ni a mi señora, ni a mi hijo. Lo cierto es que las frecuentes y extensas interrogaciones, sus contradicciones, su posibilidad de irse de viaje, de abandonar el país y ser una de las últimas personas en ver a Laffer con vida, lo pusieron en el banquillo de los acusados, al menos mediáticamente, siendo él el centro de atención. La lupa de la policía también estaba puesta en cada uno de sus movimientos. Hasta en las redes sociales se le cuestionó el jacuzzi de su casa con posibles movimientos narcos. La tía de Luis lo defendió sin dudar y criticó el actuar de Fernanda. A Luis le gritaban en la calle y lo juzgaron, pero hasta ahora nada de eso se ha puesto en evidencia. Nada. Ni siquiera a la vez que hicieron excavaciones en su casa. Y te picaron acá, ¿y dónde más? Y fue ahí atrás que también se picó en un dormitorio que se hizo un hoyo más o menos de 1 metro. ¿Porque también encontraron algo anómalo? Que encontraron algo anómalo ahí que también parece que era... Les mostraba a la máquina que había un sector con calor.
Ah, exacto. ¿Y qué es lo que era al final? Puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser hasta un ratón que haya estado ahí muerto, cualquier cosa, pero no fue eso en todo caso, fue que encontraron como una bolsa. Muchas veces hizo, quizás sin quererlo, el papel de chivo expiatorio cuando las rutas para llegar a la verdad se agotaban. Nunca se cansó de decir que era inocente y que nada tenía que ver en el asunto. Pero todo esto, según lo que se ha recabado hasta ahora, solo da a entender que los esfuerzos policiales de investigación se habrían desgastado en ponerlo a él en la mira y buscar algún rastro en su contexto. Había que hacerlo, pero los frutos nunca se obtuvieron. La errática búsqueda. Todos la buscamos y teorizamos en dónde podría estar Fernanda. Distintas pistas rastreamos, pero nunca algo encontramos. La familia recibió uno que otro llamado y con eso hizo la petición a Carabineros para rastrear cada lugar donde hubiese un mínimo rastro de que estaba ahí la Fer. Los alrededores fue lo primero, luego se habló en las cercanías del parque Maihuidahue. La sección de servicio y encargo de búsqueda de personas estaba tras los llamados que le llegaban a Paola Correa. Fue la comuna de Huechuraba el escenario de otra extensa búsqueda, incluso con una operación rastrillo por parte del GOPE en el canal El Carmen. Después, en los márgenes de la región metropolitana, se fue en búsqueda tras avisos de algún rastro en Laguna Carén. Todo esfuerzo de voluntarios, de profesionales y equipos de búsqueda se fumó. El gran error de la fiscalía. Con esto se abrió el debate. ¿Qué pasó con Fiscalía y las dos policías de nuestro país? El caso lo tomó Carabineros desde un comienzo y la PDI recién fue integrada un mes después por parte de la Fiscalía. Declaraciones de Petersen, del abogado y un sinfín de involucrados apuntaron a la lentitud del Ministerio Público para integrar a la PDI en el caso y dudaron del trabajo de Carabineros. Extraoficialmente conocimos los primeros empadronamientos de la policía uniformada y luego las entrevistas de la policía de investigaciones. Entre ellas distaban diametralmente. Y para un peor lamento, existe en nuestro país una suerte de competencia de parte de las policías para ver quién y cómo hacen mejor la pega. Eso a veces impide un trabajo colaborativo y cooperativo para así poder revelar la verdad oportunamente. El conflicto hoy en las policías está en quién tenía la mayor información. De hecho, lo que dice Petersen sobre que este caso se habría resuelto antes con las gestiones de la Policía de Investigaciones es corroborado por el abogado de la familia de Fernanda. Bien, podría sostener eso si yo tuviera acceso a la carpeta investigativa. Como les comento, esto es sumamente lamentable que un cuerpo haya estado desde el día 1 en ese lugar y un año 4 meses se hayan demorado en encontrarlo en el lugar donde al principio estuvo, siempre. Será la misma Fiscalía Centro Norte la que le imputará los delitos de homicidio e inhumación ilegal, es decir, el entierro de una persona en una zona no regulada conforme a la ley. Todo esto a Felipe Rojas. Y no se descarta que se le impute el delito de aborto al sospechoso, debido a que la joven estaba embarazada al momento de su muerte. Es el comienzo del fin en el caso de Fernanda Maciel. 16 meses llenos de especulaciones, imputaciones, pistas falsas y sospechosos que nada tenían que ver. Un grado mínimo de tranquilidad llegará a la familia después de casi un año y medio de incertidumbre. Fernanda estaba lejos de todos ellos, pero en realidad estaba muy cerca. Porque una bodega que fue 5 veces periciada nunca mostró signos de intervención, porque dependencias que estaban a 100 metros del hogar de Fernanda no estuvieron resguardadas, porque si en el último lugar que se le vio con vida no se extremaron los esfuerzos, porque en estos 498 días nunca vieron su cuerpo. Surgen algunas dudas en el tiempo que ha transcurrido, en los lugares donde se ha encontrado la víctima. Si podría haber sido eso con anticipación. Justo menos de 24 horas que el perito contratado por la familia comenzara a trabajar, se dio a conocer la esperada noticia. En el fondo del patio trasero, en la llamada bodega, en el ala norte junto a la pared y bajo 2 metros de escombros a 70 centímetros de la superficie, había sido enterrado su cuerpo. Pero no me parece que desde el día 1 que sabíamos que había ingresado Fernanda a ese lugar, de un año 4 meses después nosotros encontramos a Fernanda en el mismo lugar. O sea, no tiene explicaciones. Esta diligencia la venimos pidiendo hace mucho tiempo, no se ha hecho, no sabemos por qué. Y claro, es una frustración generada y se confirma nuestra teoría. Ustedes deben considerar que el sitio en donde se encontró Fernanda consta de más de 700 metros cuadrados. Entenderán que además el tamaño de la víctima,
que era extraordinariamente pequeñita, de haber sido de 1,50 m, estaba en posición fetal. Por lo tanto, el espacio que ocupaba en la tierra no debe haber alcanzado el metro de largo por 70 centímetros de ancho. Y ustedes lo vieron, maquinaria de última tecnología, ocuparon los topos, también carabineros, hasta trajeron perros especializados, bien digo, en la búsqueda de cadáveres. Una búsqueda que estuvo a cargo de carabineros, de la Policía de Investigaciones, de los topos, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas. 1 año, 4 meses y 15 días, donde nunca hubo un hallazgo hasta este lunes. La pregunta es si una y otra vez ingresaban a esta bodega porque los perros no detectaron el cuerpo de Fernanda. Estaba en una excavación de más de 70 centímetros, sobre la cual se puso cal para efectos de que no salieran olores del cuerpo. La cal hace como aislante de los olores y permitió que el cuerpo de Fernanda no se decompusiera tan rápido. Una inhumación premeditada. Cercanos a la familia señalan incluso que hay videos donde se ve al imputado entrar con sacos de cemento. Sin embargo, para algunos expertos, no haberse concentrado en ese lugar desde el comienzo o recién este martes hacer el peritaje de acuerdo al protocolo podría tener costos para la recolección de evidencias. Y el caso Fernanda Maciel no se hizo bien a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, etc. El sitio del suceso no fue abordado ni trabajado metodológicamente, no se aisló, no se usaron trajes de bioseguridad. Hubo pugna entre ambas policías respecto a entregarse información. Ya se ha encontrado el cuerpo, que es un tema muy importante para la familia, y a lo menos tenemos a una persona formalizada o se va a formalizar el jueves. Va a depender del protocolo de autopsia la formalización. Durante esta tarde se informó que Fernanda fue estrangulada y se analiza si hay rastros de ADN en su cuerpo, agresión que le causó la muerte. La familia no descarta que haya más personas involucradas. Mira, nosotros tenemos registro, ya lo han dicho la familia, que efectivamente a lo menos hay 2 personas. Bueno, no hay auto, hay a lo menos 2 personas que aquí saben de este hecho. Una investigación cuestionada por la familia y los expertos. Más de 1 año de incertidumbre, de angustia que este lunes tuvo un fin. Un cuerpo buscado que terminó estando a menos de 1 cuadra de sus familiares que no bajaron los brazos hasta encontrarla. Déjame cachar, sí, se reparte. ¿Por qué durante 500 días de investigación, desaparición de Fernanda Maciel, no se encontró ninguna pista concreta en esta bodega? ¿Cuáles son las explicaciones que entrega el Ministerio Público? Porque se revisó en 6 ocasiones, se fue con los topos, con maquinaria y finalmente estaba en un vértice del sector izquierdo del patio de esta bodega. ¿Por qué 6 veces? La fiscal Caña ayer habló fuerte y claro, Cristian Herren. Acá está la bodega. Ella decía, hablaba de una parte técnica que se había indagado, se habían metido unas máquinas en cada uno de los lugares. La explicación concreta de la fiscal Cañas dice es que ella era muy menudita, 1,50 m, y que finalmente por eso fue difícil encontrarla en un espacio y en un terreno cercano a los 200 metros cuadrados. Igual eso es impresentable. O sea, yo no sé aquí, fiscal, sí, usted exfiscal, y Francisco, ¿qué les pasa con esta información? Pero a uno como un ciudadano común y corriente, por Dios, que rabia que haya investigado el sitio del suceso y no hayan encontrado nada. Además, no sé si yo es no lo argumento. comparto, la explicación de la fiscalía no la comparto. A ver, cuéntanos, ¿por qué no? A ver, primero porque, como bien dijo Francisco, en primer lugar, lo que se hace con el sitio de suceso es aislarlo. Y una vez aislado, trabaja el personal experto. Y exacto, una vez que termine el trabajo del personal experto, recién se entrega el sitio de suceso al propietario o encargado del lugar que corresponda. Pero en ningún caso se abandona el sitio de suceso después de que una pericia pudiera estar incompleta. Y en este caso, por lo que ustedes están señalando y lo que han señalado distintos medios de prensa, se habría periciado distintas veces un mismo lugar. 6 veces. Y eso claramente demuestra que hay un error metodológico por parte de la policía a cargo. ¿Y esa explicación de que es porque Fernanda era muy menudita? No. O sea, a la hora que desaparece un niño no hay ni una posibilidad de encontrarlo. Claro. Entonces, porque va a ser más chico todavía. ¿Es una explicación viable? Yo creo que no. Aquí hay que explicar, en primer lugar, que desde el punto de vista legal, la Fiscalía es la responsable de la investigación. Eso no hay ninguna duda, lo dice la ley, lo dice la Constitución. El fiscal es el que dirige la investigación y es definitivamente el responsable y el que responde por la investigación. Fiscal, la pregunta es un error o hubo un error en esta investigación? Porque no olvidemos que la mamá de Fernanda terminó viajando al extranjero. Sí, fue a Bariloche. Se revisaron 72 horas de grabación. Estaba a metros de su casa. 120 declaraciones y aquí podemos señalar, exfiscal Pedro Ortustegui, que estaba
a 100 metros de su casa, en la misma cuadra, y escondida bajo cemento y cal. Y además una serie de basura que estaba cubriendo finalmente esta zona. Ya, pero ahí, entonces uno dice, Francisco, porque no me queda claro, me vas a decir que cuando uno investiga o pericia un lugar, no pericias cada metro cuadrado del lugar, ¿es lo que le tinca a la policía de investigación? Mira, antes de explicar esto, le voy a dejar plantear la pregunta a Pedro respecto a lo siguiente. Si en este caso 6 pericias fallaron, ¿en cuántos casos más también pudo haber pasado lo mismo? Terrible, pensar eso yo lo encuentro... Voy a dejarla ahí, a ver si son sujetos de revisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajo metodológico, y lo dije en la mañana, no es llegar y cavar. Cuando se hace una excavación, se hace una prospección entomológica. Y cuando hablamos de la entomología, hablamos de la observación de estos pequeños huevitos o gusanos presentes en la tierra. Entonces, uno no puede tomar una pala, llegar y excavar y hacer un hoyo, sino que tiene que ir haciendo una observación de cada elemento que va saliendo. Por eso le repito la pregunta, ex fiscal Pedro Ortuztegui. ¿Hay un error en esta investigación? Bueno, claramente hay un error. Ahora, ¿quién comete el error? Exacto. Y el error técnico, claramente, de no encontrar el cuerpo en el sitio de suceso, corresponde a la policía. Exacto. Si bien la fiscalía va a dar la cara, digamos, en el sentido que, ok, es mi investigación, yo respondo, el personal técnico o auxiliar de la fiscalía es la policía. Pero y en este caso la policía erró en su trabajo en el sitio del suceso. 6 veces, qué error. ¿Por qué un fiscal dice por sexta vez que vayan al mismo lugar? Es bien raro, Pedro. Sí, el tema... No tiene ninguna explicación lógica o ni sea, técnica. Lo lógico es porque no buscaron bien. Si tú vas 6 veces al mismo lugar y no encuentras nada, es porque crees de antemano de que no buscaste bien. Pero, bueno, exactamente. El caso Heger es exactamente igual. Exacto. Además, con el agravante que no tenían una máquina especializada que detectaba si la tierra había sido removida. Es que aquí, mira, si me da, podemos ver la otra gráfica para explicar un poquito. La casa, yo hice la planimetría ayer y son 600 metros cuadrados. Tiene 15 de frente por 40 metros de fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando podemos dejarla fija en la imagen anterior. La anterior donde está tapada. Cuando, aquí. Esta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo esta imagen, cuando yo voy a trabajar, hago una planimetría y voy, igual que el trabajo que hacen los geólogos, cuadro por cuadro. Si esto es básico y los métodos están. Entonces, si yo voy a pasar una máquina, un georradar, entonces yo lo voy a hacer cuadro por cuadro. Cuando voy a tomar las palabras que dijo la fiscal, es que habían 2 metros de desechos, de escombros. Lo remueve. Entonces, es que es el punto. O sea, es que hay que hacer la pega, pero muchas veces cuando vemos algo de escombro acá, digo, el funcionario policial que va, no el especialista, dice, no creo que esté ahí porque hay mucho escombro. Uy, al revés. La gente se da el tiempo para moverlo y hacerlo. O sea, tú dices que ese fue el lugar inmediatamente descartado por la policía según lo que tú crees. Porque si hubo 6 posteriores pericias al lugar, imagino que abarcaron todo el resto de la casa, a excepción de esa esquina. O sea, porque les dio lata moverlo. Eso. Claro, mira, cuando se hacen las primeras pericias, aquí se van a lo lógico. Aquí a las cámaras de alcantarillado, se van a los sifones, se van a los baños, buscan papelería, se van al entretecho. Ya, pero y cuando ven una zona estás en lo lógico, 6 veces lo lógico ya. Sí, no. pero cuando van a una zona donde hay escombros, dicen, no, debajo de los escombros es como poco probable. Y ese poco probable es donde existe la probabilidad de que sí esté el cuerpo. Pero lo lógico no es que evidentemente para tratar de cubrir vas a poner cosas encima. A mí se me hace mucho más sospechoso. A mí también. Que pero en es que ese seguramente, perdón, Carla, en relación a lo que dices tú, me imagino que le preguntaron al dueño o al arrendatario de la bodega hace cuánto tiempo estaban esos escombros en el lugar. Porque tú dices en la lógica de que alguien va a ir a colocar a poner toda esa basura, esos escombros para tapar algo. Sí. Pero esos estaban desde mucho antes. Claro, pero entonces no, me ¿Pero por qué le vas a creer a la persona que te lo dice? Sí, no, porque el arrendatario. El arrendatario pero lo movieron. Sí, pero aquí hay un tema acá que no olvidemos, que pasan varios meses después o semanas después para llegar a periciar la bodega. Acuérdate que la línea de investigación no era la bodega, eran otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el oficial investigador era no muy difícil observar y decir, no, el terreno no ha sido removido. Claro, visualmente tú ves un terreno con musgo, pero por abajo eso te lo detecta el georradar. Pero la Daniela